Vamos a darle lectura al encabezado de una carta escrita por el obispo Strickland. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por tanto, solo la Iglesia Católica ofrece la plenitud de la verdad de Cristo y el auténtico camino hacia la salvación para todos. Efesios 1, 22 al 23. El Padre Celestial, bajo los pies de Cristo, sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Esa es la voluntad de Dios y eso nadie lo puede cambiar, tampoco cambiar su doctrina, la que aprendieron y predicaron los apóstoles, enseñada por Cristo, y de la misma manera la han compartido los papas, los obispos y toda la iglesia del Señor, porque solo la Iglesia Católica es la que ha venido evangelizando con la doctrina que dejó Cristo a lo largo de más de 2000 años. Para comenzar, debo afirmar clara y enfáticamente esta verdad fundamental, dice: Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. No se puede encontrar ningún otro camino hacia la salvación. Como nuestro Señor mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Para que pudiéramos participar de esa promesa de vida eterna, nuestro Señor en su gran misericordia estableció la iglesia, una santa, católica y apostólica, para que a través del tiempo tuviéramos acceso a él, a la salvación, afirmó el obispo. Recordemos que el Señor encomendó su iglesia a los obispos para que la pastoreen y velaran con celo su doctrina. Hechos 20, 28. En el Evangelio de Mateo, Cristo dijo: y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea que ni Satanás la podrá destruir. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Aquí el Señor nos muestra que nos da una iglesia visible, donde dejó las llaves y le da la autoridad a su mayordomo o papa, a Pedro, que todo lo que ate en la tierra, en su iglesia visible, se atará en el cielo, invisible, no se ve, celestial. En su iglesia de Cristo se despliega la plenitud de Dios, por lo que es necesaria para nuestra salvación, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo y Cristo nuestro Salvador. Eso quiere decir que es importantísimo estar en su iglesia, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es la cabeza de la iglesia. Nadie va al Padre sino por Él. El medio que Él estableció para ese fin es su iglesia, y punto. Nadie va al Padre fuera de su iglesia, y mucho menos por medio de iglesias ajenas a Él, fundadas por hombres. Por ejemplo, Lutero fundó la propia en 1517 en Alemania. William Miller, adventista, la fundó en 1818 en Estados Unidos. Elena White, adventista del séptimo día, en 1863 en Estados Unidos. Charles Tyson, testigo de Jehová, 1860 en Estados Unidos también. Y así, pare de contar. Las escrituras nos advierten que no nos dejemos engañar. Mateo 7:15, guardaos, dice, o sea, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se dirán cristianos, pero no son cristianos porque no obedecen a Cristo y no están en la iglesia de Cristo, porque no obedecen la voluntad del Señor, pues desprecian su iglesia y su doctrina, y en rebeldía fundan sus propias iglesias. Mateo 24:5 dice: vendrán muchos usurpando mi nombre, usurpando la autoridad del Señor, fundando sus propias iglesias y doctrinas. Allí reina, pero el padre de toda mentira. Juan 8:44. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Juan 14:23. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra. Lo que él dijo, lo que él explicó, lo que él predicó. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la mía de yo, para la salvación, no la de algún fulano por ahí. La Virgen María, Madre del Señor, dijo en Juan 2:5, haced lo que Él os diga. Cristo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo nos da un claro ejemplo. No podemos hacer nuestra voluntad, querer salvarnos a nuestra manera y rechazar su iglesia que fue establecida por Él. Y por el contrario, creemos tener la misma autoridad que Él y nos fundamos mejor nuestras propias iglesias para autosalvarnos a nuestra manera. En ellas podemos hacer vigilias, ayunos, todos los que querramos, revolcarnos y gritar el nombre de Cristo, pero estando en rebeldía, protestando en contra de la voluntad del Señor, maldiciendo y atacando su creación para nuestra salvación, su iglesia que es su cuerpo. Todo lo que hagamos es en vano. Cristo les dice en Mateo 15:8-10, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas inventadas por hombres. Luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended. Pero el entender es algo difícil para muchos. Se niegan a escuchar, a investigar de lo que se les predica. Por el contrario, se llenan de ira cuando sus falsedades chocan con la verdad que está en las Escrituras. Prefieren vivir en el sueño de los cuentos que les han dicho aquellos mentirosos que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación, que hay otros caminos para la salvación y que se puede evitar el camino y único camino que dejó el Señor. Aquellos fundadores o defensores de las iglesias de hombres creadas para su propia condenación. Recordemos que la voluntad de Cristo es que nos mantengamos en la unidad. Efesios 4:3-6. Poniendo empeño, dice, en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, una iglesia, y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero ¿qué pasará con aquellos que se han bautizado dentro de la Iglesia Católica y se van a bautizar al estilo del bautismo de Juan, que ya quedó abolido por Cristo? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.